Muy bien, ya lo vivíamos. Hace 10 años, todos en el mundo, principalmente en Latinoamérica, estábamos viendo el humo blanco en la ciudad del Vaticano, donde anunciaba el nuevo Papa latinoamericano Francisco. Y justamente para hablar de estos 10 años y el futuro cercano de Francisco, nos acompaña a esta hora Hernán Olano, quien es doctor en Derecho Canónico e historiador. Nos acompaña desde Colombia, precisamente. Doctor Hernán, un saludo. Gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la pregunta, 10 años del pontificado de Francisco, ¿qué podemos resaltar de estos 10 años? Bueno, esta primera década del Papa Francisco ha sido muy interesante porque el actual huésped de la suite 201 de la Casa Santa Marta en el Vaticano realmente ha transformado la Iglesia. Podríamos decir que en esta década se habla de renovación. Después de un pontificado de transición como el de Benedicto XVI y más de 20 años de Juan Pablo II, los 115 cardenales que se reunieron en el cónclave hace 10 años después de la renuncia de Benedicto XVI y en la quinta votación eligieron al cardenal Bergoglio, quien fue el más fuerte candidato precisamente en el cónclave del año 2005, y él manifestó en alguna ocasión que si en ese momento hubiese sido elegido como papa, se habría impuesto el nombre de Juan XXIV por la sencillez que transmitía el actual santo Juan XXIII. Sin embargo, la opción fundamental por los pobres que le transmitió el cardenal Humes, el cardenal brasilero que veíamos al final de esta nota en la JMJ de 2013, cuando le dijo acuérdate de los pobres, hizo que quisiera tomar el nombre de Francisco. Francisco, precisamente por el patrono de Italia, mostrando así esa cercanía igualmente con esa patria de sus ancestros, y de la misma forma también tener el nombre del patrono de Italia, de quien se había dedicado durante tantos años a buscar una transformación de la iglesia, una iglesia pobre en la cual cupieran todos, y es lo que nos ha venido a transmitir Francisco en todos estos años del pontificado. Así es, doctor Hernán, y es de mostrar una iglesia pobre es que lo vemos a él también muy sumiso a la hora de vestir, no utilizar los zapatos rojos que normalmente utiliza el Papa, cambió la silla, cambió el anillo. Todos estos mensajes ayudan a los feligreses de la religión católica que estaban un poco preocupados por la situación en el Vaticano. Claro, porque después de esos lujos palaciegos de los cardenales, que él precisamente criticó desde el primer momento, un papa que cumplió con sus compromisos económicos. De hecho, después del cónclave fue de blanco en un automóvil a pagar la cuenta del lugar donde se había alojado para dar ejemplo, para seguir utilizando las vestimentas de su predecesor cuando fue cardenal, luego por optar por una sotana mucho más sencilla que la tradicional, más delgada, los zapatos negros que ya estaban acomodados a sus pies, gastados de caminar por las barriadas de Buenos Aires, pues mostraron un símbolo de cercanía, no tener una cadena de oro, un crucifijo dorado permanentemente, utilizar igualmente los ornamentos que fueron de Benedicto XVI, dentro de ellos el palio, que es este collar de lana que se pone en las ceremonias solemnes, las estolas, las mitras, etcétera, para garantizar de esa manera que su interés no era ni el de volverse rico ni el de transformar una iglesia lejana, sino que él mismo ha definido estos 10 años como el papado de la cercanía. Doctor Hernán, ¿qué destaca de esta primera década de Francisco en la religión católica y cuáles son los 3 retos que usted ve en el futuro cercano para el Vaticano? Bueno, dentro de los cambios que quiso proponer el Papa Francisco están, entre otros, el que en los primeros días de su pontificado convocó el C9, el grupo de cardenales, 8 en principio, después 9, que acaba de ser renovado recientemente porque algunos ya cumplieron más de los 80 años reglamentarios, para seguir adelante con las reformas de la curia romana y buscar su descentralización. De esa manera, en marzo del año pasado, se expidió una constitución apostólica, la Predicate Evangelium, que reformó a su vez la Pastor Bonus de 1988, mediante la cual todas las sagradas congregaciones pasaron a llamarse dicasterios, y se estableció allí mismo, entre otros, que podían ser regentados por laicos, incluso mujeres.
Esto pues es una gran cabida dentro de la Iglesia, a punto que la vicegobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, la religiosa Rafaela, pues en caso de falta del Papa, será la segunda al mando de la Iglesia. En este momento digamos que es la tercera como vicegobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano. Otros cambios relacionados con el Consejo de Economía y la Secretaría del Ramo, así como con el sistema financiero del IOR, el Instituto de Obras para la Religión, en materia de recursos, que lo llevó, de hecho, la semana anterior a determinar que ahora se cobra arriendo a todas las personas que habitan dependencias del Vaticano y a las instituciones extranjeras o incluso privadas que ocupan algunas de las dependencias con el propósito de buscar recursos. Lo ha llevado también como reto precisamente a mostrar una política de tolerancia cero, no solo en materia de corrupción, porque ha dicho también que los mafiosos y los políticos deben ser excomulgados, sino igualmente el juzgamiento de uno de sus cardenales, el cardenal Becciu, que está siendo juzgado por corrupción, por el mal manejo de fondos. Y de la misma manera modificar el Código de Derecho Canónico en el libro sexto, la parte penal, para hacer más gravosas las penas sobre los sacerdotes pederastas que han abusado de niños y de personas en incapacidad de resistir. El Papa pues realmente ha hablado también de una serie de enfermedades en la curia romana que ha tratado poco a poco de solucionar. Sin embargo, como en ese primer viaje de Brasil lo informó, el lobby dentro del Vaticano de todo tipo, no solo refiriéndose inicialmente a un lobby gay, sino también a un lobby político, hace que en el Vaticano se viva un Alzheimer espiritual, es decir, el olvido de la historia de la salvación, la disminución de las facultades espirituales a través de ese Alzheimer espiritual, y también el martalismo, que es en referencia a Marta, la hermana de Lázaro, olvidarse de ponerse a los pies de Jesús, mencionando de igual manera una fosilización mental y espiritual que a veces en la iglesia es peligrosa. Doctor Hernán, demuestra usted su conocimiento total sobre el tema, además que lo explica muy bien, le agradecemos eso porque facilita mucho que nuestra audiencia conozca todo lo que está pasando con el Papa Francisco en estos primeros 10 años. La pregunta para despedirlo: el Papa Francisco ha dicho que no quiere llegar o continuar si sus capacidades no lo permiten. ¿Usted ve que él se pueda retirar una vez se sienta cansado o que su cuerpo no le permita y le dé el suceso a otro Papa? Sergio, efectivamente había una duda acerca de la eventual renuncia del Papa. Él manifestó hace algunos meses que desde el comienzo del pontificado le entregó al cardenal Bertone, por entonces secretario de Estado, unos pocos días porque no era digno de estar en el cargo. Se había robado directamente 2 millones de euros del Hospital Bambino Gesù para remodelar un apartamento, y el Papa pues no quiso saber más de él. Dijo: yo entregué esa carta a Bertone, ¿dónde está? No sé, pero yo renuncié. O la dejé eventualmente si mis condiciones físicas y mentales no eran las adecuadas. Sin embargo, muchas personas han dicho, ya que renunció Benedicto, que renuncie Francisco. Pero aunque él ha venido tomando el tema, a veces con jocosidad, otras con mucha más seriedad, dijo hace ya algunos meses: pues resulta que yo estoy enfermo es de la rodilla y no de la cabeza, y como no soy futbolista, aquí seguiré hasta que Dios me quiera tener. Muy bien, y esperamos que así sea y que sea por más tiempo para poder tener el Papa latinoamericano. Doctor Hernán Olano, gracias por acompañarnos aquí en DNews y darnos a conocer, por supuesto, con su conocimiento todo. Gracias. Feliz tarde para usted. Igualmente, Sergio.